Héctor, muchísimas gracias. Damos a un giro a la información, cambiamos de tema. Fíjese que 57 empresas se reunieron para sumarse contra la discriminación que sufren, los integrantes de la comunidad LGBTI. 57 empresas se unen para combatir la discriminación hacia la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, transvesti, transexual e intersexual, en fábricas, oficinas, gasolineras, tiendas comerciales y más. Se trata de Pride Connection México, un proyecto que inició en 2014 con el objetivo de promover la visibilidad, comprensión y la conciencia de los empleados sobre la inclusión laboral de la comunidad. Se lleva a cabo a través de actividades de reverse mentoring. Estas consisten en unas presentaciones que llevamos a cabo miembros de la comunidad LGBT a líderes. José Antonio Carranza, uno de los fundadores de esta red, ha vivido en carne propia los cambios positivos de ser portavoz de un mensaje que hace eco en miles de personas. Pues ya no necesito enfocarme en cosas que lo único que hacen es quitarme el tiempo y dejar de ser 100% productivo. Mi potencial lo dividía entre cómo actuar y qué decir para que no descubrieran que era una persona gay, y por otro lado el trabajo por el que me pagan y por el que me miden, de que existen lugares seguros para la comunidad LGBT para trabajar y ser uno mismo en el trabajo. Que no suene el despertador un lunes a las 6, 5 de la mañana y tengas que decir, qué flojera, tengo que ir a la oficina. Es por eso que invitan a más empresas a unirse a este proyecto, donde el empleado podrá sentirse más cómodo y dar mejor producción. Por cierto, este 23 de junio será el tercer año consecutivo donde participan en la Marcha Gay de la Ciudad de México, con más de 2.500 personas, así como carros alegóricos apoyando su libertad sexual. Con imágenes de Jorge Barajas, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.